Bienvenidos al Club de Lectura Virtual del Instituto Cervantes. Hoy tenemos nuestra cuarta sesión, la segunda dedicada al teatro, y tenemos con nosotros un enorme placer a Ernesto Caballero. Bienvenido. Muchas gracias. Ernesto Caballero es director del Centro Dramático Nacional, es director de escena, pero sobre todo autor de teatro, y como tal nos acompaña hoy para hablar de la autora de Las Meninas, que es la obra que leemos dentro del club. Una obra que es una fábula distópica, que pasa en un tiempo en el que ya no hay Unión Europea, Cataluña pide volver a entrar en España. Háblanos un poco de este momento en el que transcurre la obra. Sí, es una fábula, tiene mucho de sátira, y bueno, quise desarrollar el tema de hacia dónde va el arte. Y eso me sirvió pues para hablar de muchas otras cuestiones, ¿no? Como, o sea, al hilo de esta cuestión, pues hablar un poco del lugar que ocupa fundamentalmente la cultura, esos bienes inmateriales, esas razones de altura frente a las razones de peso, y cómo se relaciona pues, una sociedad con su patrimonio, ¿no? Y entonces, claro, lo hice de una manera un poco provocadora, bueno, desarrollando algunos signos que había percibido, que percibía que estaban sucediendo, sobre todo en determinadas líneas políticas, culturales, que me parecía que conducían un poco pues, a la nivelación bajo tierra, ¿no? En fin, del fenómeno artístico y cultural. Y bueno, pues me puse a escribir, situé la acción en un futuro donde pues, en fin, las cosas habían cambiado bastante, futuro donde cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero a veces hay coincidencias, como diría Valle, pavorosamente significativas, ¿no? Uno de los hilos principales de la obra puede ser la importancia o el papel del arte y en general en la sociedad, ¿no? y de cómo es recibido por la sociedad, incluso el papel del artista de alguna manera, Sí. ¿no? Sí, yo escribí la obra pues, al calor de la crisis, cuando, y no solamente en España, cuando se planteaba como una posible solución para resolver, para tapar agujeros, pues la venta del patrimonio. Entonces pues algo en principio, algo que tenía estaba revestido de cierta sacralidad, es decir, era algo intocable, de pronto empezó a ser bueno, verosímil que pudiera un Estado desprenderse de parte de su patrimonio. Esto todavía pasa sobre todo en el sur de Europa, en el área mediterránea estaban empezando a suceder este tipo de cosas. Y yo me pregunté, la sociedad, ¿cómo reaccionaría ante esto? Y lo llevé al extremo, claro, me planteé, si se llegaran a vender las meninas, habría manifestaciones en las calles. Un poco. Y bueno, a partir de esa pregunta, es cierto que en estos comentarios a las noticias, yo cada vez soy más aficionado, me gusta ver, porque es un género fascinante, porque además hay algunos desarrollos en esto de de los comentarios, las noticias, profusos, y en uno de ellos sí que leí, y yo no sé si me dejó un poco desconcertado, porque no sabía si lo estaba diciendo, pues esto, lo estaba exponiendo en fin, de una manera irónica, paródica, o realmente era literal, que estaba planteando que por qué no se vendía parte del patrimonio del Prado, por ejemplo, para tapar agujeros. Y esto pues me hizo pensar eso, en la relación que manteníamos. Es verdad que también ahora mismo, como estoy ocupando en fin, este puesto directivo en una institución cultural, pues también reflexioné mucho sobre esto, porque bueno, es verdad que una sociedad cohesionada, en principio, valora más su patrimonio. Una sociedad desestructurada, en ese sentido, es más descuidada. Entonces, es cierto que hay una relación, yo creo que, en fin, yo creo que muy evidente entre cohesión, la cohesión de la ciudadanía, de la colectividad, y su
interés o su amor hacia su legado, ¿no?, artístico, histórico, y cuando eso no sucede, pues todo puede pasar. Y de eso un poco quise escribir en clave de humor. Pero de hecho, uno de los nudos de la obra me parece que es el estudio de cómo la sociedad puede llegar a aceptar como algo natural que eso se haga, ¿no? Exacto. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Es muy... Lo vivimos día a día, ahora que se suceden los acontecimientos de una manera vertiginosa, estamos, en fin, lo que en principio resulta impensable, en muy poco tiempo, puede hacerse, sobre todo ahora con campañas los medios, es decir, esto que se dice el relato, estamos asistiendo a esa, casi de una manera muy, muy obscena, ¿no?, a cómo se pueden en apenas una semana se pueden defender posturas antagónicas por parte de quien las formulaba. Lo estamos viendo en la política, ¿no? Un día se dice una cosa y por conveniencias múltiples se sostiene la contraria y es de un día para otro, es decir, se despliega todo un aparato, no sé si llamarlo de propaganda o es que ni siquiera es de propaganda, se pone de relieve pues un determinado relato y se acepta. Y en ese relato todo puede ser verosímil, porque además vivimos en esos tiempos donde la verosimilitud de la ficción en la esfera de lo social ha suplido a lo fáctico, la realidad de lo fáctico. Entonces, esto, claro, se ha abierto una espita. Nosotros, la gente que trabajamos la ficción, la gente que trabajamos el teatro, asistimos un poco perplejos, porque en principio ese era un territorio nuestro y estaba muy acotado. Hacemos ficción. Y esto ya lo dijo Aristóteles, no es lo mismo la realidad que lo verosímil, no es lo mismo lo real. Y lo interesante, para los que escribimos obras, es trabajar sobre lo verosímil, no sobre lo real. De hecho, en esta pieza yo trato de hacer verosímiles en realidades que no se corresponden con la realidad, se corresponden de una manera metafórica o simbólica. Pero ahora mismo, como en este gran teatro, gran escenario analógico y digital, que es el mundo, en el que se ha convertido el mundo, prima lo verosímil, todos los esfuerzos de la política es por hacer verosímil las cosas, por presentar como verosímiles cosas que en muchos aspectos no se corresponden a los hechos, no se corresponden a la realidad. Y eso lo podemos ver en todos los ámbitos. Y es peligroso porque determina decisiones políticas, judiciales, en fin, de gran alcance. Entonces es el riesgo que tiene, es decir, que a lo mejor nosotros, la gente de teatro, hemos creado un monstruo, ¿no? Otra idea que subyace en muchas de las ironías del texto es que lo que es bueno aplicar a la sociedad, todas las ideas que tienen que ver con democracia, igualdad, además, puede no ser bueno aplicarlas al arte, ¿no? El talento no es democrático, el talento no se reparte de forma democrática, ¿no? Ese es otro de los relatos falsos que se están imponiendo por mor de un igualitarismo que es absolutamente deseable en el ámbito de lo social, de la convivencia, pero evidentemente en el arte pues, hay unas categorías para lo bueno, para lo malo. El arte es aristocrático. El arte es aristocrático. Es verdad que el acceso a la cultura, una cultura es algo deseable, por lo que hay que trabajar y luchar. Eso no quiere decir, de hecho, eso no quiere decir que, en fin, que no existan unas categorías que marcan la excelencia, porque es que sí, y el talento y la excelencia, porque si no estaríamos en un mundo un poco... Aristocrático en el sentido etimológico del término, ¿no? De Exacto, los mejores. de los mejores, evidentemente. Y eso, bueno, es verdad que con determinadas políticas que inciden bueno, pues en lo social, pues
se puede llegar pues, a nivelar por lo bajo pues, en fin, expresiones que, como digo, pues, en fin, tienen, es decir, tienen un lugar en la historia del arte y de la cultura, y entonces yo creo que eso no se puede perder de vista porque si no, pues todos perdemos. Es decir, es como una degradación o vulgarización también, una vulgarización en fin, de algo que es patrimonio de la humanidad. Es decir, que al final pasa lo de siempre, que una sociedad ilustrada, en ese sentido, tiene más defensas y preserva más esas jerarquías, porque al final es una cuestión de jerarquía. Claro, una sociedad poco cultivada, aún sin descortezar, pues hace pues que genera pues eso, cierta ceguera, cierta incomprensión de lo que es una manifestación artística, y de ahí volvemos a la cuestión de la política. Entonces, un político no cultivado, un político bueno, pues eso, desilustrado, tiende a ver la manifestación artística como, de una manera bien intencionada, como una plataforma para diseminar determinados discursos igualitarios, para promover acciones sociales y, en el peor de los casos, para hacer propaganda sectaria. Pero claro, no es capaz de ver más allá de... No es capaz de ver más allá. Y en ese sentido también existe una responsabilidad por parte de los sistemas educativos. Un sistema educativo que se va desprendiendo de las humanidades, del arte, del pensamiento, porque no le ve esa utilidad inmediata, esa productividad, como decía, a ras de suelo, necesaria. Antes hablaba de las razones de peso frente a las razones de altura, pero un sistema educativo que se desentiende de las razones de altura, pues es peligroso, porque hace que perdamos todos, y también que se pierda algo que es, ahora que está tan de moda y que es una peligrosa palabra, esta de identidad, pero la identidad ciudadana, entendida como, bueno, como una sociedad cohesionada, que tiene un proyecto de convivencia y que se mira en el pasado. Todo esto nos lo recuerda la cultura, y en ese sentido España es una potencia indiscutible, y en esta pieza, de una manera latente, estoy recordando constantemente, y además que no nos, en fin, no nos pasa nada por sacar un poco de pecho, que somos una potencia cultural, y que a veces desaprovechamos ese capital, o no sabemos invertir en el sentido más amplio en ese legado del que disponemos y que nos explica, es que nos explica, y en el que nos reconocemos también. La protagonista de la obra, que bueno, en el estreno estuvo interpretada por Carmen Machi, ¿no?, la temporada pasada, es una copista, una monja copista, una monja pintora, que nos recuerda a un personaje real, ¿no? Que empieza como copista, que recibe el encargo de hacer una copia perfecta, digamos, de las Meninas, pero que poco a poco empieza a sufrir raptos en los que de pronto recita Benjamin o recita textos de la historia del arte, y ella misma acaba diciendo que aspira, o que se acaba convirtiendo casi en la versión ultramoderna de Marina Abramovich o de todas las corrientes del arte más contemporáneo, ¿no? Entonces, al final, la obra también se convierte en una reflexión sobre eso, ¿no?, sobre la historia del arte y el concepto de originalidad, incluso con alguna ironía orientalizante, ¿no?, sobre el concepto de originalidad. Claro, la obra también encierra una autocrítica a los creadores y una reflexión.
La defensa de la subjetividad, que es algo, no solo en el arte, que es algo que define la modernidad. En lo artístico alcanza su cenit el movimiento de las vanguardias. Y a partir de ese momento, que tal vez la pregunta ya no es cómo puedo hacer para expresar mi yo, sino qué puedo hacer con los demás para vivir en... Pero esa pregunta no se la ha formulado, en fin, de una manera explícita, todavía no se ha ningún movimiento artístico. La vanguardia, su afán emancipador, destructor, pero fundamentalmente reivindicador de la subjetividad del artista, algo que arranca en el romanticismo. En ese sentido, la vanguardia no hace más que exacerbar una pulsión romántica de reivindicación del individuo creador. Eso puede conducir, y de hecho así pasa, y así ha pasado, al ensimismamiento, a que uno no supere la fase del espejo, a que el artista no supere la fase del espejo. Y eso es lo que yo he querido en la obra, mediante una transición. La obra es una transición desde un personaje que es premoderno, que es esta monja, que es una artesana, que tiene unas habilidades que nadie, ni ella misma, ha pensado que podía tener una personalidad creadora, que tenía que decirle nada al mundo de sí. Poco a poco, además, la obra lo dice, esta es la historia también dice, es la historia de una tentación, recordar, que es un tema además, que hay muchas alusiones al barroco, que es la vanidad, ¿no? La vanidad, hay un personaje que es un trasunto del maligno, que es un vigilante jurado, y va despertando en ella la vanidad, poco a poco. Entonces ese personaje, poco a poco, en él se le van despertando, y hay una fase además, como digo, que, en fin, que es muy enriquecedora, porque el personaje pues deja de ser un uniforme y surge el individuo, y es ese momento en el que va, bueno, descubriendo cierta personalidad creadora. Pero ¿qué sucede? Que esto se pasa de rosca y en un momento dado se siente como poseída por el ego del artista y incurre en una suerte de ensimismamiento creativo, de vanidad absoluta, que le lleva pues a hacer pues, en fin, manifestaciones artísticas un tanto chocantes. Evidentemente ahí hay una parodia, evidentemente hay un comentario distanciado por mi parte de lo que creo que es un camino, el de la posvanguardia, que aboca pues en el mejor de los casos al manierismo de la vanguardia histórica, y en el peor pues a actitudes pues eso, en fin, de dudoso valor artístico y de gran, como digo, ensimismamiento y poco útiles, finalmente poco útiles. Dentro de las varias capas de lectura de la contemporaneidad que podríamos decir que hay en la obra, hemos hablado del rol del arte y del artista, hemos hablado de esta originalidad, pero también hay una parte de crítica a movimientos intelectuales, digamos, ¿no? Hay una cierta ironía con los estudios culturales en algún momento de la obra, también con los estudios de afecto, ¿no? En toda esa parte en cómo la directora del museo explica cómo van preparando a la sociedad de forma afectiva para que se vayan identificando con estas nuevas meninas, ¿no? Hay toda una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre estos... Hay una reflexión, pero fíjate, es cierto, a mí incluso en general, quienes han leído el libro o han asistido a la representación,
entienden que hay una crítica, hay una mordacidad desde dentro, hay una autoironía. Hay pocos, y yo he dicho que a mí me sorprendió, es verdad, pero todo esto es algo de lo que yo de alguna manera participo o he participado. Por eso lo conozco y de qué puedes hablar. Es decir, no es, esta obra no es en fin, un suspiro melancólico de quien añora volver a las formas y al clasicismo. Al manifiesto del arte mimético, ¿no? Exactamente, yo me he movido, yo estudié historia del arte y estaba en todos los grupos vanguardistas, en todos los grupos dadaístas, conozco muy bien de lo que hablo, porque además en fin, de alguna manera me pertenece, lo quiero mucho. Esto es como la familia, yo me meto con ella, pero que nadie de fuera venga a meterse con ella. Y es verdad que los excesos de, bueno, pues, de todo un discurso acerca del arte de los últimos 50 años, los excesos, pues los señalo, pero ya te digo, no tengo una especial voluntad de fustigar algo que me parece que son aportaciones, y como tales, bueno, pues en algunos casos puedo discrepar de determinados enfoques, pero sí que siempre considerándolos como aportaciones bien intencionadas y muchas veces limitadoras. El problema es cuando un determinado enfoque se quiere erigir como hegemónico. El problema es cuando no entendemos que también en la crítica del arte hay verdades contrapuestas y que probablemente para aprender desde un punto de vista teórico cualquier manifestación artística, pues haya que hacerlo confrontando enfoques y verdades contrapuestas. Entonces, finalmente, la pretensión dogmática es la que fustigo, pero venga de donde venga. Estamos en un club de lectura y estamos leyendo teatro. ¿Cómo recomendarías a un lector que se enfrente al teatro? Y defendemos además que se puede leer el teatro, ¿no? Por eso, como decías, la segunda vez de 4 que leemos teatro. ¿De qué manera diferente debe afrontar uno el leer teatro frente a verlo representado? ¿Qué tiene que tener en cuenta a la hora de acercarse a una obra escrita? Decían los simbolistas que la mejor puesta en escena era la que se labraba, el lector en su mente, en su imaginación. Yo me inicié en la biblioteca de mi padre, pues había teatro, y yo me inicié en la lectura prácticamente leyendo teatro. La lectura del teatro es una lectura en relieve, es una lectura en perspectiva de puesta en escena. Entonces, para leer teatro simplemente hay que dejarse provocar. Y la lectura del teatro ejercita un músculo que es el de la imaginación. Pero también evidentemente la narrativa, cualquier género, ¿no? Pero el teatro le ejercita o sea, uno imagina, o sea, crea imágenes muy concretas de una puesta en escena que es la suya, la personal. Y eso es muy gozoso porque, porque se establece pues, a partir del diálogo y a partir de una polifonía de voces que el espectador articula, ¿no? en su mente, pues un universo paralelo proyecta una puesta en escena potencial. Y bueno, en fin, yo creo que eso tiene mucho interés, eso es muy divertido, eso es muy entretenido, y muy gozoso. Es cierto que, salvo el teatro realista, donde hay muchas descripciones que se acercan mucho a la narrativa, básicamente el teatro contemporáneo, todo lo que pasa, lo tiene que deducir el lector
a partir del diálogo, es decir, de una manera indirecta. Y eso también es una aventura, esto también es no me gusta la palabra, pero creo que se entienda, es un gozoso pasatiempo. Entender realidades, qué pasa, de dónde vienen, por qué dice una cosa, por qué dice, por qué el teatro no funciona mucho, lo literal, entonces por qué dice ahora mismo que está muy contento si no está muy contento, lo van construyendo, el resto de personajes van construyendo al resto de personajes, es decir, es muy bonito cómo se va configurando pues, un personaje, una situación, una determinada realidad, de una manera indirecta, a partir sobre todo de las reacciones. A partir de las reacciones. El mal teatro es el que enuncia las emociones. Estoy triste porque me ha pasado esto, porque... El buen teatro es aquel en el que deducimos que uno está triste porque reacciona de una determinada manera, que generalmente, como en la vida, no es literal. Cuando uno está triste y vemos que alguien está triste, no te dice estoy triste porque no enuncia, no es literal. Y en ese sentido, pues como digo, es como hay que leer el teatro, con confianza en la imaginación y en la información que de una manera indirecta vierte el diálogo. Con esta invitación a la imaginación, que es una invitación a la lectura de una obra, que es una invitación a la reflexión y a pensar en el futuro para imaginar mejor el presente de alguna manera, ¿no? Podemos acabar esta conversación. Muchísimas gracias, Ernesto Caballero, y ánimo con la lectura de la autora de Las Meninas, que nos engrandece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer.